Entre los felinos más admirados del mundo, pocos despiertan tanto misterio y elegancia como el gato persa. Con su pelaje largo y sedoso, su porte majestuoso y sus ojos profundos, este gato no es solo una mascota, es el heredero de una tradición milenaria que lo conecta con reyes, templos y dioses. En la antigua Persia y Mesopotamia, el gato persa fue visto como un símbolo de pureza, protección y fertilidad, un compañero que no solo embellecía los palacios, sino que también se consideraba guardián de los hogares y de las energías sagradas. Hoy vamos a viajar a ese pasado lleno de leyendas, para descubrir por qué este felino ha sido durante siglos la representación viva del lujo y lo divino. Aunque el gato persa moderno, de hocico redondeado y abundante pelaje, fue desarrollado en Occidente, sus raíces se hunden en las antiguas tierras de Persia y Mesopotamia. Allí, los gatos de pelo largo eran vistos como criaturas excepcionales, asociadas a la prosperidad y la protección espiritual. Viajeros y comerciantes relataban cómo estos felinos habitaban los patios de los palacios y templos, donde eran apreciados no solo como guardianes contra las plagas, sino también como símbolos de fortuna. Su pelaje causaba una impresión tan profunda, que algunos cronistas aseguraban que era más fino que la seda. La realidad es que el gato persa posee un manto doble, denso y al mismo tiempo sedoso, lo que sin duda alimentó esta leyenda de suavidad incomparable. Fue a inicios del siglo XVII cuando el explorador Pietro della Valle llevó a Europa los primeros ejemplares desde Persia. Su llegada causó fascinación inmediata, la nobleza italiana y francesa los consideraba un tesoro viviente. Durante años fueron confundidos con los gatos de Angora, originarios de Turquía, hasta que en el siglo XIX se reconoció al persa como una raza distinta. A partir de entonces, su imagen fue transformándose con la cría selectiva, pero la huella de su origen permaneció intacta, la de un gato nacido bajo el signo del lujo y lo sagrado, que pasó de los palacios orientales a convertirse en uno de los felinos más admirados del mundo. En las culturas de Persia y Mesopotamia, los gatos eran mucho más que animales domésticos. En los hogares, se les consideraba guardianes de la paz y la abundancia, capaces de proteger contra las plagas visibles y contra las fuerzas invisibles. El gato persa, con su porte sereno y su pelaje inmaculado, fue visto como un reflejo de la pureza. Se decía que al dormir en un hogar, traía calma a quienes habitaban allí, y que su sola presencia alejaba las malas energías. En los templos, su figura se asoció con la fertilidad y la prosperidad, valores representados por diosas como Istar en Mesopotamia o Anaita en Persia. No existen pruebas de que fueran adorados como divinidades, pero sí fueron vinculados a los atributos de estas deidades, la renovación, la abundancia de la tierra y la protección de la vida. Incluso en relatos populares, se decía que un gato persa podía reconocer cuando un visitante traía buenas intenciones y cuando no, actuando como un guardián espiritual. Así, su imagen trascendió lo cotidiano para convertirse en un símbolo de unión entre lo humano y lo sagrado. Si en los hogares y templos de Persia y Mesopotamia el gato persa era un símbolo de protección y pureza, en los palacios se convirtió en un emblema de lujo y distinción. Su presencia no solo adornaba los salones y jardines, sino que reflejaba la riqueza y el buen gusto de sus dueños. Los gatos persas eran acariciados por la nobleza, retratados en tapices y miniaturas, y muchas veces se les permitía acceder a los espacios más exclusivos de los palacios. Su pelaje largo y brillante, cuidado con esmero, se convirtió en sinónimo de refinamiento y elegancia. Esta asociación con la riqueza trascendió el tiempo. Cuando los primeros gatos persas llegaron a Europa, fueron recibidos como animales exóticos y valiosos, capaces de impresionar a cualquier aristócrata. Su imagen siguió ligada a la opulencia, al confort y a la belleza, consolidando su reputación como uno de los felinos más admirados y deseados del mundo. A lo largo de los siglos, el gato persa se convirtió también en protagonista de leyendas y relatos populares. En Persia y Mesopotamia se creía que estos felinos tenían la capacidad de percibir energías y proteger a quienes habitaban en su entorno. Algunas historias narran que un gato persa podía diferenciar entre un visitante con buenas intenciones y otro con pensamientos oscuros, y que su comportamiento podía servir de advertencia a los hogares.
Por eso, muchas familias consideraban que tener un gato persa cerca era sinónimo de armonía y bienestar. Además, se les vinculaba con la fertilidad y la prosperidad, atributos asociados a deidades femeninas como Ishtar y Anaita. Aunque no eran adorados directamente como dioses, su presencia en templos y hogares los convirtió en símbolos de protección, abundancia y conexión con lo sagrado. Así, la imagen del gato persa trascendió lo cotidiano. Se transformó en un guardián espiritual y un emblema de fortuna, consolidando su reputación como un felino no solo elegante, sino también portador de buena energía y misterio. El gato persa ha sido durante siglos mucho más que un felino elegante, ha sido símbolo de lujo, pureza, protección y fertilidad. Desde los jardines y templos de Persia hasta los palacios europeos, su presencia ha conectado lo cotidiano con lo divino, lo humano con lo espiritual. Cada historia, cada leyenda y cada retrato nos recuerda que el gato persa no es solo un animal de compañía, sino un testigo de culturas milenarias, un guardián de hogares y un emblema de abundancia y bienestar. Hoy, seguimos admirando su porte majestuoso y su mirada profunda, conscientes de que llevamos con nosotros un pedazo de historia que nos conecta con Oriente, con sus templos, sus palacios y sus creencias. ¿Y tú, al mirar a un gato persa, puedes sentir esa historia y misterio que ha acompañado a la humanidad durante tantos siglos?